decía, tenemos legisladores provinciales, el legislador nacional, que es nuestro presidente Pedro Vallenar Pocar, diputada provincial, doctora Albana Rotela, que entre otros proyectos, ha creado un proyecto para que se cree el banco de leche materna. Muy importante, muy vital para el crecimiento de un chico. Acompañado a ese proyecto el diputado Javier Sáenz. Después tenemos también legisladores en la municipalidad de Corrientes, Juan Enrique, que es un concejal, que él principalmente está abocado a recorrer todos los barrios, asistiendo a merenderos, comedores, a que se hagan que se cumplan los requerimientos de los barrios, y por supuesto en todo momento se le da la prioridad. Claro, estamos viviendo un tiempo difícil. ¿Qué quiere decir? Que hay que asistir a la gente que está en situación de vulnerabilidad, aquellos que realmente necesitan, aquellos que necesitan asistencia inmediata. Y el Partido Popular viene trabajando activamente para que eso pase, llevando la asistencia necesaria, escuchando las inquietudes del vecino. Qué importante escuchar al vecino en estos tiempos difíciles, donde realmente aquellos que lo representan tienen que estar. Y ese es el caso del Partido Popular, que viene trabajando activamente acá en la capital, pero también en toda la provincia. En toda la provincia. Aún, como decía, siendo senador nacional, él igual nunca deja de recorrer su provincia. Ayer, sin ir más lejos, estuvo en Verón de Estrada, Santa Rosa. En definitiva, está comprometido con su provincia como siempre lo hizo. Yo estoy militando con él y acompañándolo convencido hace casi 4 años ya. Y tenemos legisladores y subsecretarios en distintas dependencias, y a través de ellos canalizamos los inconvenientes de todos los vecinos. Hay problemas que le podemos solucionar y problemas que lamentablemente escapan a nuestras posibilidades. Aquel vecino que quiera contactarse con el Partido Popular, tener una inquietud, ¿cómo puede ser? A través de las plataformas sociales, seguramente. Exactamente, a través de la plataforma social. Nuestra sede partidaria se encuentra en Jujuy 1378, entre Moreno y Belgrano. Ahí normalmente a la mañana, normalmente digo yo porque depende de las actividades del senador, también no ahora en las situaciones en que vivimos, pero eso lo decide él y la agenda de él muchas veces. Por eso es importante usar esto, las plataformas sociales, esta herramienta tan importante que tenemos hoy, de que el vecino pueda entrar en las plataformas sociales del partido y pueda dejar su inquietud, y después, cuando toda esta pandemia pase, cuando todo se libere un poquito más, poder acercarse a las oficinas y, por supuesto, canalizar el pedido vía notas y demás. Claro, aparte te quería comentar que el Partido Popular tiene la característica, dentro de la alianza ECO, somos la tercera fuerza. ¿Y por qué aclaro esto? Porque gracias al acompañamiento del vecino, nosotros somos la tercera fuerza. Pero el vecino, no, calculo yo que él ve nuestras actividades, y la característica particular que tiene el Partido Popular es que tiene coordinadores de circuitos. Y dentro de esos coordinadores están los referentes, que cada referente canaliza el inconveniente del vecino a través de los coordinadores a través del presidente del partido o los funcionarios. Tenemos el ministro de Seguridad de la provincia, el doctor De Simoni, también es del Partido Popular, que muy buena gestión viene realizando, gracias a Dios. Tenemos el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Benítez Sibori. Tenemos el subsecretario de Transporte de la Municipalidad, Lisandro Rueda. El profesor, tenemos, estoy olvidando el nombre de un amigazo mío. Le mandamos un saludo. Le mando un saludo, que es profesor, aparte de árbitro. Adrián Mesa. Disculpa, Adrián, que se me lengua la traba. Digo, son nervios que por ahí uno no está acostumbrado también a. Adrián Mesa, que colabora también a través de una subsecretaría de deporte. Tenemos también a mi amigazo, también el contador Rafa Corona, subsecretario de Salud, que está encargado de la vacunación, de los CAP, de los SAP, recorre toda la capital con la gente, tiene un buen equipo de trabajo.
En fin, si me olvido de alguien le pido disculpas, pero realmente el Partido Popular está comprometido todo el año y esa es la diferencia. Que no Marca presencia. marca presencia, no solamente en elecciones, sino todo el año está junto al vecino y canalizando inconvenientes. Trabajando en pos del vecino. Y nosotros aquí con la Pilarcita le traemos, después de este resumen que nos hiciera el amigo Baldo, de todas las actividades que viene llevando adelante el Partido Popular en todas sus áreas, le vamos a seguir regalando música. Música que trae esta joven talentosa que anda recorriendo el país, que anda llevando su música y su estilo a todos los rincones de la patria. Gracias al Partido Popular. Yo los sigo invitando a que sigan trabajando porque hace falta gente comprometida, como ustedes, no solamente acá en Corrientes, sino en todo el país. Así que gracias, Waldo. ¿Te parece? Te invito a que sigamos compartiendo música. Bueno, vamos a cantar Caraíto entonces.